Buenos días, compañeros. En esta ocasión hablaremos sobre los elementos fundamentales del derecho. La historia del derecho queda cimentada con la creación de códigos y su organización por materias legales, en las cuales se encuentran los siguientes: el Código Penal, el Código Civil, Código de Comercio y otras áreas de derecho como las obligaciones y contratos, sucesiones y otras áreas del derecho que se compilan en distintas partes del mundo, quedando claro que inició en la antigüedad y el proceso hasta estos días con todo el material jurídico que existe. Para empezar, hablemos de la etimología del derecho. Derecho proviene del latín directus, que significa lo recto o lo rígido. A su vez, este se deriva del verbo dirigere, que significa conducir, enderezar o llevar rectamente hacia un lugar. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social, cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Ahora hablemos de las normas jurídicas. Las normas jurídicas podemos decir que son las diferentes leyes, reglamentos y normas que regulan el comportamiento social y humano. Las normas jurídicas otorgan derechos e imponen obligaciones a los ciudadanos dentro de una sociedad. Estas deben ser respetadas ya que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones. Las normas jurídicas nos sirven para promover las condiciones típicas de convivencia para que no sean vulneradas y proteger a las personas que viven en una sociedad de posibles daños. Ahora hablemos de su clasificación. Las normas jurídicas tienen muchas clasificaciones, pero las más importantes son las siguientes: las normas imperativas, que son las que sí obligan a todos, y las normas dispositivas, en las que los individuos pueden usar la norma según su voluntad. Un ejemplo de norma imperativa es la que castiga el robo, se extiende a todos los individuos. Y un ejemplo de norma dispositiva es el derecho que tiene una persona a reclamar una indemnización porque su vecino inundó su casa. Aquí se puede realizar tal reclamación o no. También tenemos las normas de derecho común, que es cuando están dirigidas a todos los ciudadanos, y las normas de derecho especial, que se elaboran para personas o cosas específicas. Un ejemplo de norma de derecho común son las leyes sobre el pago del impuesto que se dirigen a todos los ciudadanos, y un ejemplo de derecho especial son las normas sobre conducción de vehículos, solo se dirigen a los conductores. Están también las normas rígidas, donde el derecho regulado y las consecuencias están tasadas, y las normas de equidad, cuando se permiten matizaciones en situaciones análogas. Un ejemplo de las rígidas puede ser que la Constitución establece que la mayoría de edad es a los 18 años. Aquí no hay manera de matizar la norma. Y un ejemplo de equidad son las normas civiles que regulan la responsabilidad del deudor. Esta dependerá del caso concreto y se aplicarán unas matizaciones u otras. Las normas jurídicas no son de libre creación, sino que necesitan de un procedimiento y ciertos requisitos para su creación y validez. Ahora veamos las características de las normas jurídicas. Está la heteronomía. Significa que las normas jurídicas son creadas por otra persona distinta al destinatario de la norma, y que ésta además es impuesta en contra de su voluntad. Tenemos también la bilateralidad. Consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Esta característica se opone a la unilateralidad, que consiste en que frente al sujeto a quien obligan las normas no existe otro autorizado para exigir su cumplimiento. Tenemos la exterioridad. La norma jurídica únicamente toma en cuenta la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, sin importarle la intención o convicción del sujeto obligado. Se opone a la interioridad, en la cual el cumplimiento del deber no se realiza solo de acuerdo con la norma, sino conforme a los principios y convicciones del obligado. Tenemos la coercibilidad.
Esta característica consiste en que el Estado tiene la posibilidad de aplicar por medio de la fuerza pública una sanción si la persona se niega a acatarla. Y por último tenemos la generalidad. Decir que la norma jurídica es general significa expresar que la conducta que ella ordena se impone a un número indeterminado de personas, es decir, que cuando dicta un comportamiento lo hace de manera abstracta. Ahora se preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia de una norma jurídica con las demás? Pues comparadas con las normas sociales, se puede decir que las normas sociales no tienen una sanción estatal, mientras que las normas jurídicas sí traen aparejada una consecuencia legal. Ahora, con las normas morales, la distinción que podemos hacer entre una y otra es que la norma moral no acarrea ningún tipo de castigo o de sanción en caso de no cumplirla, mientras que la norma jurídica sí es susceptible de castigo ante su incumplimiento. Y por último, a diferencia de las normas religiosas, estas son aquellas leyes aplicables a los militantes de una religión específica, consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. Este tipo de normas plantean la exigencia del hombre que debe cumplir para agradar a Dios y así ganarse un paso al paraíso. Ahora hablemos del derecho. Existe el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo hace referencia a las normas jurídicas en general y el derecho subjetivo es el poder que tienen los ciudadanos como titulares de los derechos concedidos por el derecho objetivo a proceder sobre estos derechos para satisfacción de sus propios intereses. Existe también el derecho público, el cual está compuesto por el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos frente al Estado, así como las relaciones de los Estados como entidades soberanas entre sí. El derecho público son las normas que regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado con organismos de la administración pública. Y sus ramas son las siguientes: derecho administrativo, el cual es el conjunto de reglas que regulan los servicios públicos, o bien es el conjunto de normas que regulan la organización y funciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cualquier proceso de regulación de las acciones llevadas a cabo por organismos públicos, como puede ser la sentencia de un delincuente por parte de los tribunales respectivos. Tenemos el derecho constitucional, el cual regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de los órganos políticos supremos, por ejemplo, los debates de las salas constitucionales de los tribunales supremos de la justicia, que determinan si una acción, una decisión o una medida tomada por el poder público, cualquiera respeta o acaso viola lo dispuesto en la Carta Magna. Tenemos el derecho penal, que comprende el conjunto de normas jurídicas que establecen los delitos, así como la sanción correspondiente. En el derecho penal están contenidas una variedad de disposiciones que se aplican a los delincuentes cuando cometen algún delito. Por ejemplo, la prohibición de atentar contra la vida de las personas, la prohibición de robar, secuestrar, de estafar, cometer falsedad en documento público o privado. Tenemos también el derecho procesal, el cual es el conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos que deben seguirse para hacer posible la aplicación del derecho. Por ejemplo, cuando vemos una serie de televisión sobre policías y criminales, notamos que siempre que la justicia se imparte, existen una serie de protocolos, procedimientos formales y eventos que ocurren de manera similar e independiente del tipo de crimen cometido o de los culpables del mismo. A este tipo de procedimientos se refiere el derecho procesal. El derecho internacional público es el conjunto de reglas jurídicas que fijan los derechos y los deberes de los estados entre sí, por ejemplo, la ONU. Existe también el derecho privado. Este lo componen todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos en su carácter particular. Establece, pues, las situaciones jurídicas de los particulares y sus relaciones recíprocas, además de tutelar las más íntimas relaciones de los individuos. El derecho privado regula las actuaciones de estos con el Estado, pero cuando no hace sentir su potestad soberana, sino que las relaciones son de igual a igual.
El derecho privado, el cual es el conjunto de normas que regula las relaciones entre las personas físicas o jurídicas de carácter privado. Y estas se subdividen en derecho civil, que establece las relaciones privadas de las personas entre sí, regula las relaciones de la protección de los intereses particulares. El derecho mercantil, el cual es el conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio y a los comerciantes en el ejercicio de sus actividades. El derecho internacional privado, conjunto de normas jurídicas que rigen a los individuos nacionales cuando se encuentran en otro estado, es decir, cuando existen situaciones jurídicas entre personas de diversas nacionalidades. Por ejemplo, si es una empresa que desea abrir una sucursal en tierra española, esta deberá cumplir con los dictámenes que existan en esta materia en España. Y por último, tenemos el derecho social. El derecho social es el cual es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de las relaciones entre particulares con diferencias marcadas, procurando la equidad y la justicia social. El derecho agrario, el cual regula todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo, por ejemplo, los pleitos entre pequeños productores agrícolas y las grandes corporaciones transnacionales del agrario, especialmente en lo referido al uso de semillas. Y por último tenemos el derecho laboral, el cual es el conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones entre los obreros y patrones. Además, reglamenta las diversas formas de prestación de servicios, así como las autoridades que deben intervenir en dichas relaciones. Por ejemplo, el derecho a las vacaciones, a cotizar seguro social o a la no discriminación. Ahora ya sabemos que el derecho regula el comportamiento de los integrantes de una sociedad. Por eso, aunque a veces no podamos percibirlo, está presente diariamente en nuestra vida cotidiana. Eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, hasta pronto.